La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Duró 200 años y se convirtió en uno de los imperios más extensos de la historia, en el tercero, de hecho, más extenso después del Imperio Mongol y del Imperio Británico. Abarcaba 3 continentes, Europa, buena parte de Asia y Alaska en Norteamérica durante parte de su historia. Semejante coloso surgió del Zarato de Rusia, un estado marginal y apartado del este de Europa que en 1721, tras la Guerra del Norte contra los suecos, se aupó a la condición de gran potencia europea. Fue otra guerra, 2 siglos después, la Primera Guerra Mundial, la que dio la puntilla al Imperio Ruso, que sucumbió a la primera revolución socialista de la historia, la Revolución Bolchevique. Durante sus 2 siglos de existencia puso a todos sus vecinos en jaque, algunos de ellos muy poderosos como el Imperio Otomano o la China de la dinastía Qing. Las bases de este imperio las había puesto siglos antes el zar Iván III, que reinó a finales del siglo XV. Iván III triplicó el tamaño de sus dominios, puso fin al dominio de la Horda de Oro, renovó el Kremlin de Moscú y sentó las bases del futuro Estado ruso, que luego ya a partir del siglo XVIII se extendió con gran éxito por toda Eurasia. Pero aunque el origen de este imperio hay que ir a buscarlo Iván III, su verdadero fundador fue Pedro el Grande, que transformó el zarato en un imperio, un gran imperio, sometió a la nobleza y dio comienzo a una rápida expansión hacia el este. Pedro el Grande libró numerosas guerras y convirtió el imperio ruso en una gran potencia europea. Trasladó la capital de Moscú a la ciudad de San Petersburgo, una ciudad de nueva planta, construida desde cero con arquitectos franceses e italianos conforme a un trazado regular. Promovió una revolución cultural que occidentalizó, o al menos lo intentó, las costumbres rusas. Pero fue la emperatriz Catalina la Grande, una zarina, que reinó entre los años 1762 y 1796, quien consolidó el imperio de Pedro y reinó sobre su edad de oro. Catalina expandió las fronteras, hizo desaparecer Polonia del mapa, derrotó a los otomanos y a los persas, colonizó las tierras más allá de los Urales y se hizo merecedora de figurar entre los grandes monarcas de Europa de su época. Tras su muerte, a finales del siglo XVIII, el imperio no dejó de crecer. El zar Alejandro I jugó un papel importante en la derrota final de Napoleón Bonaparte. Tras ello, Rusia se expandió aún más hacia el oeste, el sur y el este, convirtiéndose en uno de los imperios europeos más poderosos de la época. Doblegó a los otomanos, finalmente, a cuyo rescate tuvieron que acudir las potencias occidentales, como Francia y el Reino Unido, temerosas ya de que Rusia siguiese avanzando y se hiciese con Constantinopla, reviviendo de paso el imperio bizantino, del que se decía sucesor natural. A finales del siglo XIX se extendía desde el Océano Ártico al norte hasta el Mar Negro al sur, y desde el Mar Báltico al oeste hasta el Océano Pacífico al este. Cubría una superficie de casi 23 millones de kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, el 15% de todas las tierras emergidas del planeta. En su momento álgido llegó a estar habitado por nada menos que 125 millones de personas, de decenas de etnias distintas. Era el tercer estado más poblado del mundo después de China y de la India, a principios del siglo XX. Era un imperio extraordinariamente diverso desde el punto de vista religioso y lingüístico, aunque su economía era predominantemente agrícola. Se basaba en grandes propiedades explotadas de manera un tanto improductiva por campesinos en régimen de servidumbre. Los siervos fueron liberados finalmente en el año 1861, pero la clase aristocrática mantuvo su control. La revolución industrial llegó a Rusia tarde, llegó mal y sobre todo llegó de forma muy desigual. Ese atraso trajo aparejados problemas políticos que rompieron en 2 revoluciones, ya en el siglo XX. La primera en 1905, que obligó al zar a establecer un parlamento, una duma, y a cometer algunas reformas. La segunda, que fue la definitiva, fue en el año 1917. Hubo 2 revoluciones ese año, una en febrero y otra en octubre, aunque la que acabó con la monarquía y con el propio zar fue la primera, fue la de febrero. El imperio se desangró entonces en una prolongada guerra civil que a su fin dio origen a la Unión Soviética. La historia del imperio ruso está muy bien documentada porque se trata de un imperio relativamente reciente, de hace pocos siglos, y es además una historia muy interesante y en cierta medida conocida por el común de los aficionados a la historia, sobre todo por personajes muy atractivos como Pedro el Grande o Catalina la Grande. Así que vamos a dedicar 2 contrahistorias a la historia del imperio ruso
ruso porque lo merece. En la contrahistoria de hoy veremos cómo surgió este imperio en tiempos de Pedro el Grande y cómo se consolidó décadas más tarde con Catalina la Grande. En el de la próxima semana cometeremos la tarea de conocer la historia de este imperio a lo largo del siglo XIX, desde su papel estelar durante las guerras napoleónicas hasta su naufragio final al final de la Primera Guerra Mundial. Si a cualquier persona que sea simplemente aficionada a la historia le preguntan por un zar de Rusia, es muy probable que diga Pedro I. También lo es que diga Catalina la Grande o Nicolás II, el último de los Romanov que reinó ya en el ocaso del imperio, ya en el siglo XX. Pero seguramente la mayor parte de ellos digan Pedro I, Pedro el Grande. Pues bien, Pedro el Grande llegó al trono cuando tenía solo 10 años de edad y llegó de una manera un tanto peculiar. El zar Teodoro III, que era su hermano, murió en el año 1682 sin descendencia, pero con dos hermanos que se empezaron a discutir por la corona. Uno de ellos el pequeño, Pedro no tanto porque todavía era un niño, pero sus partidarios sí que se enzarzaron en esta disputa dinástica. El padre de Teodoro se había casado 2 veces, la primera con María Milolavskaya, con quien había engendrado al propio Teodoro y a Iván, y la segunda vez con Natalia Narishkina, con quien había engendrado a Pedro. Le correspondía, por lo tanto, heredar a Iván, porque había nacido unos cuantos años antes, era hijo de la primera mujer, pero la salud de Iván era frágil y además tenía algunos problemas mentales. Eso llevó a los nobles rusos, que se denominaban boyardos, a reunirse en una asamblea, la Duma de los boyardos, que ya estaba establecida, y elegir al siguiente zar, para evitar que se produjese una guerra civil. Los boyardos se decantaron por una solución salomónica. Se decantaron en principio por Pedro, que les interesaba más, entre otras cosas porque era un niño. Confiaban en que si entregaban el poder a un niño, con su madre de regente, podrían controlarlo todo mejor. Eso sí, para evitar una guerra civil, que era prácticamente segura, reconocieron también a Iván, pero dejando claro que quien transmitiría la corona sería en última instancia Pedro, cuando creciese y pudiese tener hijos. Formalmente durante unos años hubo 2 zares. Por un lado estaba Iván y por otro lado los 2 hermanos o medio hermanos, y por otro Pedro, que era un niño. Pero el poder, de cualquier modo, durante esos años finales del siglo XVII lo ejerció la regente, Natalia Narishkina. Fue solo cuando Natalia murió, y esto sucedió en el año 1694, cuando Pedro, que ya tenía 22 años en aquel momento, se convirtió en un soberano independiente. Iván, que estaba reinando o correinando con su hermano como Iván V, siguió siendo durante un tiempo cogobernante con Pedro, pero era un hombre que estaba ya muy enfermo, a pesar de que era bastante joven. Se encontraba, al parecer, postrado todo el día en la cama. Se había quedado ciego, a pesar de que era muy joven, ya digo, tenía solo 30 años y la cabeza no le terminaba de funcionar. Murió 2 años después que Natalia, en el año 1696, con solo 30 años, y Pedro ordenó que le enterrasen en la Catedral del Arcángel de Moscú, junto al resto de zares, con el boato propio de un monarca. A partir de ahí, Pedro, que era un jovenzuelo, se convirtió en el zar único e indiscutible. Tenía en ese momento 24 años y era un tipo de gran tamaño, una persona realmente alta, medía más de 2 metros y durante sus años de formación se había rodeado de algunos occidentales, mientras gobernaba su madre con los boyardos, con el problema ese que tenía del medio hermano que no andaba muy bien de la cabeza. Había estado aprendiendo idiomas, había estado leyendo libros que le llegaban desde Occidente, se había relacionado con embajadores y con gente llegada desde lugares como Inglaterra o como Francia o como Alemania, que le habían explicado, entre otras cosas, cómo funcionaban las monarquías en el occidente europeo. Él más o menos tenía claro que iba a ser el próximo zar y se había tomado muy en serio el hecho de ser un zar moderno. Pues bien, a eso mismo se afanó desde aquel momento, desde el momento en el que su hermano Iván pasó a mejor vida y ya no tenía la tutoría de su madre. Él quería convertir el viejo reino de los zares en un país completamente europeo y completamente moderno. A pesar de que no había conocido, todavía en aquel entonces no tardaría mucho en hacerlo, montó una gran embajada a la que se apuntó, a pesar de que no conocía el occidente europeo por los cuadros que le llegaban, por lo que los relatos de viajes de algunos rusos y de muchísimos occidentales, observaba que realmente
Su país era un país muy atrasado. La Rusia de finales del siglo XVII era ya un reino francamente extenso, que llegaba incluso hasta el Pacífico, es decir, Pedro I no necesitó llegar a las costas del Pacífico, la expansión rusa por Eurasia había empezado mucho antes, pero su población era muy escasa, al menos para una superficie tan grande. En aquel momento el imperio ruso tenía unos... no era todavía un imperio propiamente, era un zarato. Imperio como tal no sería hasta que el propio Pedro el Grande lo convirtió en tal. Pero bueno, el zarato tenía unos 14 millones de personas, pero sus cosechas estaban muy por detrás de las de Occidente. Casi toda la población se dedicaba a la agricultura, el comercio tenía un papel muy marginal y solo un pequeño porcentaje vivía en las ciudades. San Petersburgo todavía no había sido fundada, e incluso ciudades como Moscú eran ciudades francamente pequeñas. De hecho, en la Rusia de aquel entonces, la Rusia la que llegó Pedro el Grande como zar, imperaba todavía la esclavitud. A los esclavos en aquella Rusia los denominaban holops. El amo de un holop tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus holops, es decir, de sus esclavos. Podía matarlos, podía venderlos o podía incluso saldar deudas con ellos. Vamos, que eran esclavos a todas luces. Nada parecido había en la Europa de aquella época. Había esclavos, pero los esclavos se encontraban en las colonias, en América, y se traficaba además con ellos de manera muy intensa, pero no se esclavizaba a los vecinos, no existía o estaba en extinción la esclavitud en la Europa occidental, mientras que en la Rusia de aquel entonces era bastante común. Pues bien, fue Pedro quien convirtió a los holops en siervos. Los siervos eran algo muy parecido a los esclavos, todo hay que decirlo. Formalmente eran hombres libres, que estaban unidos a un señor por un contrato de vasallaje, un contrato vitalicio que los mantenía atados a la tierra. La del vasallaje, la servidumbre, había existido también en la Europa occidental, pero en aquel entonces, ya a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, prácticamente había desaparecido en Occidente, pero en Rusia, en cambio, estaba bastante extendida. De hecho, era la base misma de la economía de aquel reino. La tierra, de cualquier modo, era pobre y se trabajaba con medios primitivos. Rusia es un país difícil en pleno siglo XXI, pues nos podemos imaginar lo que era en el siglo XVII con los medios de aquella época. País inmenso, llano, con unos inviernos crudísimos, unos bosques impenetrables, bien regado por lo demás, pero también bien congelado en invierno. Así que tenía serios problemas para poder por lo menos alimentar bien a todo el mundo. Tenía otro problema añadido, y es que no tenía acceso al mar propiamente dicho, solo al océano Ártico. Nada más, su acceso a los mares cálidos estaba limitado porque no habían conseguido los antepasados de Pedro llegar hasta ahí. Con los recursos de la tierra tampoco daba para montar grandes campañas militares. Uno podía organizar campañas con pueblos más atrasados de la estepa, pero no desde luego enfrentarse en aquel entonces por lo menos a los polacos o a los austriacos o incluso a los suecos. Así que era un problema porque no tenía un reino, quería modernizarlo, pero no tenía muchas maneras de hacerlo. Seguramente Pedro esto no lo miraba con buenos ojos, el hecho mismo de que hubiera servidumbre, de que hubiese tanta distancia entre lo que él entendía, y además pudo ver a partir de 1697, que viajó personalmente a Europa Occidental, y lo que pudo ver en Occidente y lo que veía en casa. Pero claro, tampoco podía evitar que existiesen, por ejemplo, los siervos. De lo contrario, los boyardos se le pondrían en contra, y el Estado se quedaría sin recursos, y él, por supuesto, se quedaría sin corona. Era consciente, porque Pedro el Grande, aparte de alto, y era altísimo para estándares actuales, muchísimo más para los estándares de la época, era plenamente consciente de que los problemas de Rusia, el problema principal de Rusia, era su debilidad intrínseca. Sus dominios eran muy extensos, pero no tenía acceso a las partes importantes de sus cercanías. No tenía acceso a las partes más ricas del sur y del oeste. Así que no le quedaba otro remedio que conquistar. Todos los esfuerzos militares de Pedro el Grande se dirigieron primero contra los turcos otomanos, que eran un hueso duro de roer en aquel entonces todavía. Acababan de sitiar Viena apenas unas décadas antes. Luego ya su atención se centró en el norte, viendo que lo de los otomanos era mucho más difícil. Rusia carecía de un puerto seguro en el norte. Tenía un puerto, el puerto de Arcángel, que está en el Mar Blanco, que es un pequeño mar en el océano Ártico,
Pero este puerto se quedaba congelado durante muchísimos meses, 8 o 9 meses al año, y por lo tanto quedaba fuera de servicio, no servía para nada, era un puerto exclusivamente para los meses veraniegos. El mar Báltico era el área de interés de los suecos y tampoco podían acercarse mucho por ahí. La porción septentrional, la del mar Báltico, la controlaban los suecos a su antojo, sin dejar que nadie se acercase por ahí más allá de los comerciantes alemanes. La obsesión de Pedro por conseguir lo que denominaron una ventana al mar, le llevaron en el año 1699, llevaba muy poco como zar, a firmar una alianza secreta con los enemigos tradicionales de Suecia, que eran esencialmente Sajonia, la mancomunidad de Polonia y Lituania y Dinamarca. Y así es como estalló la denominada Gran Guerra del Norte, que consumió muchísimos años, las 2 primeras décadas del siglo XVIII. Terminó en el año 1721 y coincidió en buena medida en el tiempo con la Guerra de Sucesión Española. La guerra, teniendo en cuenta la coalición que había conseguido forjar Pedro el Grande, terminó costando muchísimo a Suecia, tanto que la dejó completamente exhausta. El rey Federico I de Suecia terminó finalmente por tirar la toalla y reconoció la derrota en el Tratado de Nystad, que convencionalmente se le atribuye el papel de forja de principio del Imperio Ruso tal y como se le conoció a partir de ese momento, durante sus 2 siglos de existencia. En este tratado, Rusia se hizo con 4 provincias que habían pertenecido a Suecia, situadas al sur y al este del Golfo de Finlandia, y esto le aseguraba de una manera clara el acceso al mar. Entre otros de los dominios que conquistó en aquel entonces fue Finlandia, que permaneció en Rusia pues hasta la Primera Guerra Mundial. Allí en ese punto, en el Golfo de Finlandia, al final del Golfo de Finlandia, es donde mandó construir la nueva capital de Rusia. La capital de Rusia siempre había sido Moscú, pero no le terminaba de gustar. Le parecía a Pedro una ciudad relativamente oriental, poco presentable ante sus admirados europeos occidentales, y a la que además era bastante difícil llegar porque solo se podía llegar por tierra y estaba muy metida dentro del continente. Así que pensó que lo suyo era tener una nueva ciudad que fuese marítima como las ciudades holandesas que tanto admiraba él, y decidió fundarla allí. La denominó San Petersburgo en honor a San Pedro. Él se llamaba Pedro, luego se le puso el nombre de su santo patrón. Lo de Burg, en ruso se dice igual, Sankt Petersburg, le vino porque, como os decía antes, admiraban muchísimo a los holandeses, y los holandeses, al igual que los alemanes, suelen poner lo de Burg al final de muchas ciudades. Burg en alemán significa castillo, fortaleza, y eso le pareció bonito, era, digamos, alemanizante o neerlandizante, y se quedó con lo de San Petersburg. Muchísimo tiempo después le cambiaron el nombre, 2 siglos más tarde, y le pusieron durante un corto periodo de tiempo el nombre de Petrogrado, que sonaba algo más ruso. Luego ya pasó a llamarse Leningrado durante los tiempos de la Unión Soviética, creo que desde el año 1924 o 25, y se llamó así hasta el año 1991, año en el que ya con la Unión Soviética a punto de desaparecer, se convocó un referéndum en la ciudad y los habitantes de Leningrado todavía votaron a favor de que se le devolviese a la ciudad el nombre que había tenido desde su fundación, es decir, que se le llamase San Petersburgo. La ciudad sigue en el mismo sitio, es una auténtica preciosidad, es una de las ciudades más bonitas de toda Europa, es patrimonio de la humanidad, por supuesto, y se encuentra, como os decía, en la desembocadura del río Nevan, su estuario. Y esa sería no solo una gran fortaleza y un gran puerto, sino que sería la nueva capital de Rusia, que sustituyendo a Moscú, que había sido durante siglos pues el centro político y el centro cultural del zarato. Ese cambio daba fe de su intención de adoptar elementos europeos, empezando por el propio nombre de Burg, para su imperio. Muchos de los edificios gubernamentales y de otros edificios importantes, y hay un montón de ellos en San Petersburgo, se diseñaron bajo la influencia occidental, especialmente francesa y sobre todo italiana. En el año 1716 se encargó, por ejemplo, un italiano, a Domenico Trazzini, un proyecto según el cual el centro de la ciudad estaría en una de las islas del estuario, la isla Vasilievsky,
y estaría formado por una cuadrícula rectangular de canales, como si se tratase de la propia Venecia. El proyecto de Trezzini no terminó de completarse, pero en líneas generales la trama urbana es la concebida por este hombre, por Domenico Trezzini. Después de él le encargó que completase la ciudad a otro arquitecto, esta vez a un arquitecto francés llamado Jean-Baptiste Alexandre Leblond, que diseñó una ciudad completamente nueva, como las que se habían fundado en América apenas un siglo antes, con un patrón perfectamente regular, con plazas, con jardines, con el espacio para que no solo los zares, sino también los aristócratas pudiesen construir allí sus palacios. Esa es la ciudad que nos ha llegado, evidentemente. No todos los edificios son de la época de Pedro el Grande, ni muchísimo menos. Él solo vio el principio de la construcción. La mayor parte de lo que del San Petersburgo monumental, que tanto nos gusta observar y fotografiar cuando vamos por allí, procede ya de la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX. Los grandes palacios que hay, como el Palacio de Invierno, por ejemplo, la mayor parte son posteriores, no son de la época de Pedro el Grande, aunque el primer Palacio de Invierno, que lo construyó Pedro el Grande, pero hubo tres. El actual, donde está el Hermitage, es el último de los palacios de invierno, que ya es muy posterior, es de unas décadas más tarde. Pero bueno, la idea de tener una ciudad que fuese nueva, que representase a la nueva Rusia, sí la llevó a cabo Pedro el Grande. El proyecto, aún así, fue una cosa larguísima. Necesitó que trabajasen en San Petersburgo decenas de miles básicamente de esclavos, de siervos traídos desde toda Rusia y de prisioneros de guerra suecos. Cuando a veces se dice que las pirámides de Giza las construyeron esclavos, no es cierto, como ya comenté en aquella contrahistoria sobre las pirámides, y mientras que en San Petersburgo sí que la construyeron esclavos, por lo menos la parte principal, la original. De cualquier manera, como todo se fue haciendo tan rápido en apenas unas décadas, surgió un subestilo del barroco que se ha terminado denominando, los especialistas en historia del arte, que ya sabéis que les encantan las taxonomías, han terminado denominando a este estilo de San Petersburgo, por lo menos el original, luego se han sobrepuesto otros, como barroco petrino, que es un barroco de inspiración occidental con algunos toques rusos, muy ornamentado, lleno de color, teniendo en cuenta que está tan al norte. Cuanto más al norte vamos en Europa, más colores dorados y sobredorados nos encontramos, cosa que no es tan habitual en los países del sur. Quizás sea porque son, pues eso, muy oscuros y es necesario que los adornar un poco, al menos iluminar los edificios con pintura y con dorados. Esto, francamente, cuando uno va a San Petersburgo, lo agradece, porque la ciudad, ya digo, al estar tan al norte, sobre todo si se va en ciertas fechas que no sean veraniegas, el sol se pone rápidamente y en ciertas épocas del año apenas amanece. Así que se agradece que haya tantos dorados y se agradece que los edificios y los palacios los pintasen con esos colores chillones. Bien, eso es el barroco petrino. También existe el barroco isabelino, que es de la zarina Isabel, que vino después de Pedro el Grande. Pero una cosa que encontramos en estos barrocos de San Petersburgo es que es completamente de inspiración occidental. Es decir, a pesar de que tiene algunos elementos rusos, son muy pocos. Huían de manera decidida y voluntaria de las tradiciones bizantinizantes de la arquitectura rusa tradicional, la que podemos encontrar, por ejemplo, en Moscú o en otras ciudades rusas, como puede ser Smolensk o cualquier otra. Pedro quería que su capital, a la que ya le puso su nombre, más no podía hacer, que San Petersburgo fuese una ciudad 100% occidental, que nada tuviese que envidiar a las ciudades francesas o a las ciudades italianas. De hecho, mandó construirse un palacio cerquita de la ciudad, frente a la costa, el Palacio de Peterhof, que se conserva, por supuesto, cuando se enteró de que Luis XIV de Francia se había hecho un gran palacio a las afueras de París, en Versalles, de ahí que Peterhof sea también conocido como el Versalles ruso. El Palacio de Peterhof se conserva y es uno de los palacios más famosos de San Petersburgo, al que no se va mucho porque está a las afueras de la ciudad, no está en el mismo centro. Aparte de los palacios reales, se llenó de palacios de nobles, se llenó de iglesias, de edificios suntuosos, pues con la idea de animar a los aristócratas a dejar Moscú y a trasladarse al símbolo de la nueva Rusia, que daba además acceso al mar abierto por primera vez en la historia de Rusia y permitía a los barcos rusos comunicarse rápidamente con los puertos del norte de Europa.
La victoria en la Guerra del Norte contra los suecos, que no fue una victoria fácil, le llevó 20 años, le dio también ánimos consumió buena parte de su reinado, pero le dio ánimos para continuar sus conquistas por el sur. A partir de 1722, el Tratado de Nistad desde 1721, dirigió sus ojos y sus campañas hacia el sureste, concretamente hacia el Cáucaso y el Mar Caspio, a expensas de los persas sabáfidas que estaban ya un tanto debilitados. Convirtió entonces a la ciudad de Astracán, que está en la misma desembocadura del Volga, en su cuartel general. Construyó un astillero y se lanzó por mar contra Persia. Libró la primera guerra a gran escala contra ellos entre 1722 y 1723. Les derrotó, por supuesto, y se llegó incluso a anexionar varias provincias del imperio persa, pero años más tarde se las devolvieron, porque Persia la verdad es que no suponía una amenaza para era un imperio realmente debilitado, no suponía una amenaza para los rusos, y en cambio podía constituir un valioso aliado para combatir al Imperio Otomano, que era realmente la piedra en el zapato de los rusos, como se vio posteriormente. Las conquistas vinieron acompañadas de una reorganización bastante profunda del gobierno, basándose en los modelos políticos de la época. Lo que hizo Pedro el Grande fue imitar a los monarcas occidentales en todo, también en su manera de gobernar. Él adoptó un sistema típicamente absolutista, como los que se estilaban en Occidente. Se consideraba en aquel momento que eso era la manera más moderna de gobernar. Reemplazó a la antigua Duma Boyarda, este consejo de boyardos, de nobles, el mismo que le había elegido a él como zar, con un senado de 9 miembros que le obedecía absolutamente en todo, mientras que los boyardos tenían sus propios intereses. El campo lo dividió en nuevas provincias, en nuevos distritos. La función del senado de cualquier manera era recaudar impuestos. Él veía que los boyardos le distraían bastantes impuestos, que la recaudación era muy pequeña, luego las guerras se le eternizaban o muchas veces no podía ni siquiera librarlas, así que era mejor que era una provincia, poner a un gobernador elegido directamente por él y que esa persona se dedicase a recaudar impuestos. Con eso consiguió que los ingresos fiscales se triplicasen durante el transcurso de su reinado. Entre tanto, lo que fue eliminando fueron todos los vestigios de autogobierno local que no le respondían directamente a él, sino por lo general a los señores de cada localidad. Como parte de la reorganización, también promulgó una reforma en la Iglesia ortodoxa. La Iglesia ortodoxa rusa se incorporó parcialmente a la estructura administrativa del reino. Hasta entonces no lo había estado. Lo hizo solo parcialmente. El resto de la reforma lo haría su sucesora, lo haría Catalina la Grande. La convirtió, de hecho, Pedro el Grande ya en una herramienta del Estado. La terminó de nacionalizar. Pedro, por ejemplo, abolió el patriarcado y lo reemplazó por un cuerpo colectivo, el Santo Sínodo, que estaba dirigido por un funcionario del gobierno, es decir, por alguien nombrado directamente por él. Todas sus reformas, como vemos, estaban encaminadas a occidentalizar Rusia. Él quería hacer pues lo mismo que habían hecho los monarcas previamente, los monarcas en Alemania, en Francia, en cualquier otro lugar de Europa. Él consideraba que su país estaba atrasado y que era incapaz de competir con Occidente. Bueno, que era incapaz de competir con garantías con los propios otomanos, a quienes los occidentales ya empezaban a despreciar. Había conseguido triunfar sobre los suecos, eso era cierto, le había costado bastante, pero había conseguido imponerse a ellos, pero en buena medida porque otros europeos le habían ayudado, porque había tenido el auxilio decidido por parte de sajones, por parte de polacos y lituanos, por parte de daneses. De lo contrario lo hubiera tenido muchísimo más difícil. Luego además Suecia era un reino marginal, era un reino pobre en aquella época, no era la Suecia del siglo XX. Sabían perfectamente que no podría, bajo ningún concepto, medirse con otros más poderosos, como los europeos occidentales o simplemente con los otomanos, que los tenía debajo. Su obsesión con Occidente le llevó, como os decía antes, a recorrer de incógnito algunos países de Europa Occidental, en donde pensaba encontrar aliados. En el año 1697, siendo muy joven, acababa de convertirse en el zar único, acababa de morir su hermano Iván, viajó a Europa Occidental en un viaje de 18 meses, es decir, que pasó bastante tiempo, pasó año y medio, con una gran delegación rusa a la que se dio el nombre de la Gran Embajada. Él usó un nombre falso, él no quería decir en ningún momento que incorporaba la embajada, él era todavía un zar muy joven, lo que le permitía además pues escapar a recibimientos y escapar a que le tuviesen en una ciudad o en otra. Él quería viajar un poco a su antojo, pero como era un tipo especialmente alto,
que medía más de 2 metros, y esa noticia sí que había llegado a las cancillerías occidentales de que el zar de Rusia era una especie de gigante, pues la verdad es que no engañó a nadie, por lo menos a nadie de importancia. Sabían que ese rey de aquella monarquía lejana del extremo este de Europa, pues era un gigante y que estaba de recorrido por Europa, viendo un poco cómo era la Europa occidental, que esos preceptores y esos amigos occidentales que había tenido durante su infancia le habían estado contando durante tanto tiempo. Él recorrió Francia, estuvo en Inglaterra, estuvo también en Holanda, a la que admiraba muchísimo, como os decía. Uno de los objetivos que tenía no solo era ver con sus propios ojos lo que le habían contado y maravillarse, sino buscar la ayuda de los monarcas europeos. Él quería que los reyes de Europa Occidental le ayudasen a combatir a los otomanos, pero sus esperanzas se desvanecieron pronto. Francia era un aliado tradicional de los otomanos, lo venía siendo desde el siglo XVI, y Austria, que no había tenido tan buenas relaciones con los otomanos, estaba ansiosa por otros asuntos en los que no figuraba bajo ningún concepto pelearse más con los otomanos, con quienes hacía frontera. Quería mantener cierta estabilidad, había absorbido ya el reino de Hungría, había tenido que resistir a los propios otomanos a finales del siglo XVII y quería cierta paz en el este mientras libraba sus propias guerras y despachaba sus propios asuntos en el oeste. Pedro además había elegido un momento especialmente inoportuno para su gran embajada. La dinastía Habsburgo en aquel entonces agonizaba en España. Carlos II estaba a punto de morir sin descendencia y claro, todos los ojos en el año 1697, 1698 estaban puestos en lo que pasaba en Madrid, en qué iba a suceder con Carlos II y con la corona española, que era una corona muy importante a la muerte de este hombre. Andaban dudando si se la iba a quedar un aspirante austriaco, un aspirante alemán o directamente el nieto de Luis XIV de Francia. Vamos, que a los grandes monarcas de la época solo les preocupaba el Atlántico y el Nuevo Mundo. El Imperio Otomano había dejado de ser ya una amenaza seria y no quitaba el sueño a ningún rey occidental. Que no encontrase aliados dispuestos a embarcarse en una guerra contra los otomanos. Recordemos que las guerras de religión ya habían acabado en Europa hacía bastante tiempo y no estaban ni españoles, ni franceses, ni británicos, ni alemanes, ni italianos dispuestos a hacer correr una sola gota de sangre por una cuestión religiosa, y viendo que eso no terminaba de funcionar, lo que se dedicó básicamente fue a observar y a aprender. Y aprendió muchísimo en este viaje. Ver de cerca las grandes capitales europeas le convenció de que las costumbres occidentales eran superiores a las costumbres rusas. Ordenó, por ejemplo, a su vuelta a todos los cortesanos y a todos los funcionarios del gobierno que usaran ropa de corte europeo. Tenían que vestirse al estilo europeo y sobre todo que se recortaran la barba. Esto causó un gran disgusto a los boyardos, para quienes la barba larga, la clásica barba rusa de los siglos XV, XVI o XVII, era parte de su identidad. Pero claro, como los occidentales iban afeitados, a lo sumo con un bigotito y poquito más, pues Pedro, el mismo Pedro, iba con bigote, al menos es lo que sabemos por los cuadros que nos han llegado, se empeñó en que los rusos también tenían que afeitarse. Los boyardos que quisiesen conservar la barba podían hacerlo, pero debían pagar un impuesto anual de 100 rublos. Tenía que pagárselo directamente a la corona. Otra de las cosas que hizo fue cambiar la fecha de celebración del Año Nuevo del 1 de septiembre al 1 de enero. Tradicionalmente, hasta Pedro el Grande, los años en Rusia se contaban desde la supuesta creación del mundo, conforme habían logrado adivinar en la Biblia. Pero después de las reformas de Pedro, debían contarse desde el nacimiento de Cristo. Es decir, que los rusos de principios del siglo XVIII creían que vivían en el año 7207. Tenían su propio calendario porque calculaban desde lo que ellos creían que era el principio de los tiempos, es decir, desde la creación del mundo. Así que Pedro dijo que se había acabado ya eso, de que viviese el mundo viviese en 1700 y ellos en 7207, y proclamó que el calendario juliano entraba en vigor y que el año era el año 1700. Sin poder llevar a cabo su gran campaña contra los otomanos, porque no encontró suficientes apoyos y tampoco tenía fuerzas como para meterse en un berenjenal semejante, terminó muriendo en el año 1725.
Seguramente agotado, porque no había parado en todos sus años de gobierno. Murió relativamente joven, a los 52 años, y murió además dejando a su espalda una sucesión problemática. Después de un breve reinado de su viuda, de Catalina I, la corona pasó a manos de la emperatriz Ana. Ana era hija de su hermano Iván, de Iván V. Ana, como no sabía de dónde tirar, pues tuvo que recurrir a su sobrina. Ana ralentizó algo las reformas de su tío, y ella sí capitaneó una guerra exitosa contra el Imperio Otomano. Concretamente, no contra el Imperio Otomano principal, sino contra un vasallo de la Sublime Puerta, el Janato de Crimea, que era un estado cliente otomano y había sido adversario de los rusos durante muchísimo tiempo. Tras la muerte de Ana llegó otra emperatriz, la emperatriz Isabel, que era hija de Pedro y de Catalina. Isabel sí reinó durante mucho tiempo, de ahí que tenga un barroco isabelino en San Petersburgo. Reinó durante más de 20 años. Isabel apoyó las artes, la arquitectura, las ciencias. Parte del San Petersburgo actual nos ha llegado de la época de Isabel. Bueno, fue ella quien fundó, por ejemplo, la Universidad de Moscú. Los rusos no habían encontrado hasta el siglo XVIII ninguna razón para tener una universidad, a pesar de que estaba ya por todos los países de Europa Occidental. Pero por lo demás no llevó a cabo Isabel reformas importantes, reformas estructurales significativas. Durante su reinado se involucró primero del lado de Francia y España y luego del lado británico en la Guerra de los 7 Años, pero los teatros de operaciones quedaban lejos y la verdad es que nadie se tomaba muy en serio a los rusos en Occidente. A pesar de todos sus esfuerzos de varias décadas por occidentalizarse, los seguían viendo como alguien extraño, llegado de muy lejos. A pesar de toda esa modernización, los seguían viendo en cierta medida como bárbaros atrasados. A la muerte de Isabel heredó el trono durante solo unos meses, 186 días exactamente, entre el 5 de enero y el 9 de julio de 1762, Pedro III. Pedro III era nieto de Pedro el Grande y sobrino de Isabel. Pedro era alemán de nacimiento, nació en Kiel, en el norte de Alemania. Su padre era el duque de Holstein y allí pasó Pedro toda su infancia. Su tía lo que hizo fue llevárselo a Rusia, sabiendo que no había más descendencia que él. Su tía Isabel se lo llevó a Rusia para prepararle como heredero, pero cuando tenía ya 14 años. Es decir, que era un tipo que apenas hablaba ruso y además no era especialmente popular. 3 años después de llegar a Rusia le casaron con una princesa alemana llamada Catalina, que era hija de un príncipe menor, el príncipe de Anhalt-Zerbst, que poseía un pequeño principado, una cosa intrascendente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Estaba cerca de Magdeburgo, en el actual estado de Sajonia-Anhalt. Bien, pues Catalina terminó llegando al poder a pesar de que había llegado como una consorte de un zar no especialmente popular. Llegó al poder después de dar un golpe de estado contra su marido, a quien por lo visto aborrecía. Según cuentan, a pesar de que estuvo unos cuantos años casada con él, nunca llegó a consumar el matrimonio. Llegaron a tener 2 hijos, que si no lo llegaron a consumar, pues los hijos debieron ser de otro, no del zar Pedro. La imagen que nos ha llegado de este desdichado, porque sí que es uno de los zares desdichados, de Pedro III, es la que al final nos transmitió su esposa, que vino a decir que su marido era un borrachín, medio tonto, incapaz de hacer nada útil. La verdad es que no sabemos si lo era, porque no le dejaron gobernar. Lo que sí sabemos es que fue él quien en sus últimos meses cambió de bando en la Guerra de los 7 Años, alineándose con Prusia. Eso no sentó del todo bien. No olvidemos que él era prácticamente prusiano. Él había nacido en el norte de Alemania y era hijo y además titular de un ducado del norte de Alemania, del ducado de Holstein. Eso no sentó del todo bien en San Petersburgo, porque los rusos intuían que su enemigo natural era Prusia. No podía ser su amigo, era con quien hacían frontera. Su enemigo natural no podía ser Francia, no podía ser España, que estaban en la otra esquina del continente y con quien nunca habían tenido problemas. A Prusia, en cambio, sí podían arrebatarles territorios directamente. En la corte le acusaron a Pedro III de seguir siendo un prusiano y de no mirar por los intereses de Rusia, algo que su mujer, que también era alemana, suscribió y conspiró contra él. Fue obligado, tras una conjura de palacio, a abdicar en Catalina y poco después murió. Y no se sabe bien de qué. Se sospecha, eso sí, que la zarina ordenó que le asesinasen y así se quitaba un problema y un competidor de encima. Catalina, como os decía, también era alemana, de hecho completamente alemana, a diferencia de Pedro III, de su marido, que tenía ascendencia rusa por parte de madre y era sobrino de la emperatriz Isabel.
Pero Catalina entendió que si quería mandar, tenía que rusificarse y tenía que hacerlo a mucha velocidad. Lo primero que hizo nada más llegar a San Petersburgo fue tejer una red de intereses entre los nobles y la gente que importaba, siendo esta mujer era tremendamente lista. Desde que llegó a San Petersburgo supo ver quién mandaba y quién no mandaba. Aprendió el ruso a la perfección, supo ponerse de su lado a los que más futuro tenían y se convirtió a la ortodoxia. Bueno, Pedro también lo había hecho, ambos habían nacido en Alemania y se habían criado como luteranos. Catalina era mucho más lista que su marido y que sus predecesores. Entendió que sin nobles no se podía gobernar un país tan extenso y apostó por el resurgimiento ordenado, eso sí, de la aristocracia rusa, a la que tanto habían castigado, sobre todo Pedro el Grande. A los aristócratas los colmó de honores y los colmó de cargos, les estaba dando siempre, concediendo siempre mercedes, les reconoció como parte fundamental del imperio y les dio el control de las provincias, por ejemplo. Aparte de eso, también eliminó el impuesto a las barbas que había instituido Pedro el Grande unos años antes, pero la verdad es que ya era un gesto, evidentemente, pero ya eran pocos los nobles que iban con barba. En torno a 1760, de un modo u otro, se habían ido occidentalizando, tanto en la barba como en la forma de vestir. A diferencia de su marido, Catalina disfrutó de un reinado realmente largo, desde 1762 hasta su muerte en 1796. Nada menos que 34 años en los que le dio tiempo a seguir expandiendo el imperio, a cometer infinidad de reformas y a convertir a Rusia, o terminar de convertir a Rusia en una gran potencia europea. Un trabajo que había empezado con Pedro el Grande y que había continuado de manera mucho más lenta con sus sucesoras, concretamente, especialmente con Ana y con Isabel. Durante el reinado de Catalina, el imperio ruso creció y creció no tanto en cantidad, que ya era muy grande, sino como en calidad. Creció en 500.000 de kilómetros cuadrados, pero 500.000 de kilómetros cuadrados muy fértiles. Fue cuando absorbió Crimea, cuando absorbió el norte del Cáucaso, lo que le quedaba de Ucrania, Bielorrusia, Lituania o Curlandia. Curlandia es la actual Letonia, o buena parte de la actual Letonia. Todo esto lo hizo a expensas principalmente de dos potencias, del Imperio Otomano y de la mancomunidad polaco-lituana, que al final del reinado de Catalina la Grande había prácticamente desaparecido después de las particiones de Polonia. El ministro de Relaciones Exteriores de Catalina tuvo dos, y los dos fueron muy poderosos. El primero se llamaba Nikita Panin y ejerció una influencia considerable desde el comienzo de su reinado. Panin era un estadista muy astuto que dedicó mucho esfuerzo y millones de rublos a establecer una cuerda del norte entre Rusia, Prusia, Polonia y Suecia para contrarrestar el poder de los Borbones y de los Habsburgo, es decir, de los reyes que reinaban en el Sacro Imperio y en Austria y de los que reinaban en España y en Francia. Cuando se hizo evidente que su plan no podía tener éxito, Panin cayó en desgracia y Catalina lo reemplazó por otro ministro de Exteriores, también un tipo muy bien preparado, llamado Iván Osterman. La expansión hacia el sur la hizo básicamente a costa del Imperio Otomano. Pedro el Grande había logrado ganar un punto de apoyo con gran esfuerzo en el sur, al borde mismo del Mar Negro, en las campañas de Azov. Catalina lo que hizo fue completar la conquista del sur, convirtiendo a Rusia en la potencia dominante en el sureste de Europa, después de la guerra ruso-turca del año 1768. Rusia infligió a los otomanos algunas de las derrotas más duras jamás sufridas por el propio Imperio Otomano. La victoria en el sur lo que le dio fue acceso pleno al Mar Negro y permitieron al gobierno de la emperatriz incorporar la actual Ucrania del Sur, que era especialmente, y sigue siendo, por supuesto, especialmente fértil. Allí los rusos fundaron nuevas ciudades como Odessa, por ejemplo, Nikolaev, Yekaterinoslav, que literalmente significa la gloria de Catalina, o la ciudad de Sebastopol, que era un puerto donde colocaron la flota del Mar Negro.
un tratado con los turcos, con los otomanos, el Tratado de Küçük-Kaynarca, que firmaron en 1774, otorgó ya a los rusos territorios en pues todo el norte del Mar Negro, en Azov, en Kerch, en Yenikale, en Kimburn, en una pequeña franja de la costa del Mar Negro entre los ríos Dnieper y Bug. El tratado también eliminó las restricciones sobre el tráfico naval y el tráfico comercial ruso en el Mar de Azov, otorgó a Rusia, y esto era importante y sería el origen de una guerra, pero de una guerra mucho después, la guerra de Crimea, un siglo más tarde, otorgó a Rusia la posición o la condición de protector de los cristianos ortodoxos dentro del Imperio Otomano, que había muchísimos, especialmente en Tierra Santa, e hizo de Crimea un protectorado de Rusia. El Consejo de Estado del Imperio en 1770 anunció que estaba a favor de la independencia de Crimea, es decir, que el Janato desapareciese y se convirtiese en un estado satélite de Rusia. Catalina lo que hizo fue nombrar a Sahin Girey, que era un líder tártaro de Crimea, para encabezar este nuevo estado y mantener a partir de ahí relaciones amistosas con Rusia. Su periodo de gobierno resultó, no sé cómo decirlo, decepcionante, y después de repetidos esfuerzos para ir apuntalando su régimen a través de envío de soldados y de nuevas tropas y de ayuda monetaria, finalmente Catalina anexionó Crimea en el año 1783. El palacio del Janato de Crimea pasó a manos entonces del gobernador ruso. En el año 1787, Catalina lo que hizo fue, para demostrar y que se viese en toda Europa que se había hecho la dueña de Crimea, lo que hizo fue presidir una procesión triunfal en Crimea. Esto llevó de cabeza, cayó tan mal en Constantinopla, que llevó de cabeza a provocar la siguiente guerra entre otomanos y turcos, la de 1787 a 1792. Los otomanos, pensando que la guerra la podían ganar esta vez sí, reiniciaron las hostilidades, pero la guerra fue otra catástrofe para el sultán, que terminó en otro tratado, el Tratado de Yassy, en el año 1792, que ya legitimó el reclamo ruso de Crimea y otorgó toda la región de Yedisán a Rusia. Al tiempo que combatía a los otomanos, es decir, había conseguido por fin lo que pretendía 70 años antes Pedro el Grande, penetró en el Cáucaso, que era una región un tanto salvaje y que se repartían entre reinos más o menos independientes, siempre bajo la influencia de persas y de otomanos. En el Tratado de Georgievsk, Rusia acordó proteger a Georgia contra cualquier nueva invasión y futuras aspiraciones de los persas. Emprendió una nueva guerra contra Persia en 1796, ya al final de su reinado, cuando los persas no se les ocurrió mejor idea que invadir Georgia y expulsar a las guarniciones rusas que estaban recién establecidas en el Cáucaso. Pero el objetivo final de la reina, por lo menos, era derrocar al Shah, era derrocar a Aga Mohammed Khan, que era antirruso, y reemplazarlo por su medio hermano, un tipo llamado Moja Qoli Khan, que había desertado a Rusia y que por lo tanto se había convertido en prorruso. Bien, ahí evidentemente con eso se acababa ya el problema persa. La idea de la emperatriz era enviar 13.000 soldados al mando del general Iván Gudovich, que era un general muy prestigioso. Pero la zarina siguió el consejo de su amante, el príncipe Zubov, que era un tipo realmente joven y de un treintañero, y confió el mando a su hermano menor. El hermano del príncipe Zubov se llamaba Platón. Como el filósofo Platón Zubov, tenía un hermano llamado Valerian Zubov. Las tropas asaltaron la fortaleza de Derbent y sacaron a los persas de allí. A mediados de 1796, las tropas de Zubov invadieron sin resistencia la mayor parte del territorio de la actual República de Azerbaiyán, incluidas las tres principales ciudades, que son Bakú, Shemaja y Ganja. En noviembre estaban ya listos, habían avanzado tanto que estaban ya listos para atacar el territorio continental de Persia. En ese momento murió la emperatriz y su sucesor, su hijo Pablo, que detestaba a Zubov, entre otras cosas porque era amante de su madre, ordenó la retirada. Este revés despertó bastante frustración y la enemistad de los Zubov, de los dos hermanos y de otros oficiales que estaban participando en esa campaña de Persia. Muchos de ellos, unos años más tarde, conspiraron contra el zar, a quien asesinaron estrangulándole unos años después, en 1801. Catalina anhelaba de cualquier manera el reconocimiento como soberana ilustrada. Ella se consideraba una reina como cualquier otra, no especialmente poderosa, pero que se merecía el mismo respeto que el rey de Francia o que el rey de Inglaterra. Rechazó, por ejemplo, el ducado de Holstein, que
que le correspondía por matrimonio y que tenía puertos en la costa del Océano Atlántico, y para abstenerse de buscar y encontrar problemas en Alemania. Es decir, heredar ese ducado le hubiera obligado a llevar tropas hasta esa zona del norte de Alemania y a posicionar tropas rusas en esa zona, y eso le hubiera traído problemas de una manera u otra. De 1788 a 1790 Rusia libró otra guerra contra Suecia. Fue un conflicto instigado por un primo de Catalina, el rey Gustavo III de Suecia, que quería atacar San Petersburgo. Tenía la espina clavada a los suecos desde la paz de Nystadt, aprovechando que los rusos estaban entretenidos en el Mar Negro. Pero la flota del Báltico detuvo a la Marina Real sueca en el Báltico y el ejército sueco no pudo avanzar. La obsesión de Catalina, con todo, en el oeste era desguazar Polonia, algo que también querían hacer prusianos y austriacos. En 1764 colocó a Stanislao Augusto Poniatowski, que había sido amante suyo, en el trono de Polonia. Aunque la idea de dividir Polonia no vino de ella, provino del rey Federico II de Prusia, Catalina asumió un papel muy destacado en la ejecución de esta partición, y de hecho fue la mayor beneficiada de todas, en la década de 1790 sobre todo. En el año 1768 ya se había convertido formalmente, al menos en la protectora de la mancomunidad polaco-lituana, lo que provocó un levantamiento antirruso en Polonia, un levantamiento que apoyaron de aquella manera los franceses. Los rebeldes fueron derrotados y estableció en la mancomunidad un sistema de gobierno totalmente controlado por los rusos a través de un consejo especial. Poco después, y viendo que aquello tenía muy difícil salida, negoció con los prusianos y con los austriacos la partición de la mancomunidad, es decir, de Polonia. Prusia se quedaría con el oeste, Austria con el sur, con Silesia, y Rusia con todo lo demás, incluida la capital, incluida Varsovia. Hubo 3 particiones realmente, por eso se habla de las particiones de Polonia. En la primera partición, que fue en el año 1772, las 3 potencias se repartieron unos 50.000 kilómetros cuadrados entre ellas, de lo que había sido la mancomunidad. Era mucho más grande que la Polonia actual. En la segunda partición, en 1793, es decir, 20 años más tarde, Rusia recibió la mayor parte de lo que quedaba de la mancomunidad, desde el oeste de Minsk más o menos hasta Kiev y el río Dnieper. Luego hubo un levantamiento en Polonia, porque estaban viendo que les habían desmontado el país, y eso llevó ya a la partición definitiva, a la de 1795, un año antes de que muriese Catalina la Grande. En ese punto Polonia dejó de existir como estado independiente. Vamos, que simplemente desapareció del mapa y se integró en su casi totalidad en el Imperio Ruso, aunque una parte importante, pasó a manos de Prusia. En el momento de su muerte, que aconteció en el mes de noviembre de 1796, la política expansionista de Catalina había hecho que Rusia se convirtiera, esta vez sí, en una gran potencia europea, a la altura de las grandes potencias de Europa Occidental. Según parece murió esta mujer de un derrame cerebral cuando tenía 67 años, pero sus enemigos en la corte aseguraron que había muerto después de mantener relaciones sexuales con su caballo. Sí, tal cual. Eso de que Catalina, a lo largo de toda su vida, ella una vez enviudó, se quedó viuda toda su vida, hubiese tenido una vida sexual tan animada, y está documentado que la tuvo, fue siempre utilizado por sus rivales para cargar contra ella. Catalina tuvo muchísimos amantes a lo largo de su larguísimo reinado. A menudo les premiaba además con altos cargos mientras se relacionaba con ellos, y luego les jubilaba con regalos, con siervos, con palacios. Eso y su elevado tren de vida ocasionó que se disparase el gasto en la corte, algo que sus adversarios denunciaban constantemente. De entre sus muchos amantes, algunos han pasado a la historia, incluso, y forman parte de la historia rusa. Seguramente alguno suene, como por ejemplo este del que os hablaba antes, de Stanislao Poniatowski. Este era un noble polaco que había combatido del lado británico durante la Guerra de los 7 años. Bien, pues en el año 1763 murió el rey Augusto III de Polonia, y murió sin descendencia, que era un auténtico drama en aquella época. Catalina lo que hizo fue apoyar a Poniatowski como candidato para convertirse en el siguiente rey de Polonia. Para que se viese clara cuál era su intención, mandó invadir Polonia imponiendo a Poniatowski como monarca. Poniatowski, claro, evidentemente no le quedó más remedio que aceptar el trono, y se puso bajo el control de Catalina. La noticia del plan que tenía la emperatriz de Rusia se difundió por toda Europa, y Federico II le advirtió de que si intentaba
conquistar completamente Polonia, casándose con Poniatowski, lo que hubiera unido las coronas de Rusia y de Polonia, toda Europa se le opondría, empezando por los propios prusianos. Ella, por descontado, no tenía intención alguna de casarse con él, ya que para entonces no era amante de Poniatowski, lo había sido en el pasado. Bueno, para entonces ya había dado a luz al hijo de Orlov y no tenía ninguna intención de volver con Poniatowski. Bueno, fue entonces cuando Rusia, Prusia y Austria comenzaron a preparar el terreno para la partición de Polonia, que se consumó en 3 fases entre 1772 y 1795, como os comentaba antes. Otro de sus amantes, probablemente el más famoso de todos ellos, o quizá el segundo más famoso, el más famoso creo que fue Potemkin, este sería el segundo, fue Grigori Orlov, un héroe de guerra que se convirtió en pieza fundamental en el golpe de Estado de 1762 contra su esposo, contra Pedro III, pero prefirió seguir siendo la emperatriz viuda toda su vida, la emperatriz viuda de Rusia, en lugar de casarse con alguien. Grigori Orlov y sus otros 3 hermanos se vieron recompensados con títulos, con dinero, con propiedades, pero Catalina no se casó con él, quien demostró además Orlov ser un auténtico inepto en política y un completo inútil como consejero. Recibió un palacio en San Petersburgo como premio cuando Catalina se convirtió ya en emperatriz y se cansó de él. En el año 1772, los amigos cercanos de Catalina le informaron de las aventuras de Orlov con otras mujeres y terminó por despedirle ya. Fue entonces cuando apareció otro amante que también se llamaba Grigori. Este es el más famoso de todos, yo creo, Grigori Potemkin. Este era un noble que le había ayudado también a librarse del zar Pedro. En aquel entonces se encontraba el ejército en plena campaña en la región del Volga contra los turcos y no sabía muy bien qué hacer. Potemkin era un estratega bastante bueno, un estratega consumado que recomendó la estrategia a seguir, que resultó ser la adecuada. Y además de eso se había convertido en amante de la zarina, así que gracias a ambas cosas rápidamente ascendió en la corte. Bueno, con Potemkin fue sobrada, le dio todo lo que le pidió, le llegó a nombrar príncipe del imperio, le llegó a conseguir, hizo una gestión con el emperador del Sacro Imperio para que le nombrasen también príncipe del Sacro Imperio, que era un título que tenía mucho renombre. Le nombró también almirante de todas las fuerzas del ejército. Los poetas rusos loaban sus virtudes, en la corte lo elogiaban continuamente, los embajadores extranjeros se peleaban por entrevistarse con él y por lograr su favor, y se llegó incluso, cosa que no habían hecho otros amantes, se llegó a mudar al Palacio Real, es decir, a poco menos que convivir con la propia reina. A Potemkin, además, a diferencia de Orlov, que era bastante inútil, a Potemkin no solo le gustaba mandar, sino que además servía para ello. Era una persona con cabeza. Durante 2 décadas se convirtió en el hombre más poderoso de Rusia, solo después de la zarina, que le encargó personalmente colonizar todos los territorios conquistados en el sur, porque ya veía que sí, que ya se los habían quitado a los otomanos y a los persas, pero si no había rusos viviendo allí de nada serviría. En otro golpe de mano, pues en el siguiente reinado los perderían. Así que encargó a Potemkin que se llevase campesinos rusos y que poblase toda esa zona. Y se fundasen iglesias y demás para que los rusos se encargasen de defender eso, es decir, rusos étnicos se encargasen de defender eso en el caso de que los otomanos o los persas contraatacasen en el futuro. Bueno, al propio Potemkin se debió la fundación de ciudades como Yekaterinoslav, esto la gloria de Catalina que os decía antes, o la propia Sebastopol en Crimea, que ahí ya se encargó Potemkin de levantar una base naval para atender a la flota del Mar Negro. De nuevo, por lo mismo, por una cuestión estratégica, de nada servía tener acceso a la costa si no había un lugar donde atracar una flota en condiciones. Potemkin y Catalina fueron amantes solo durante unos años, ni siquiera durante toda su vida. Pero como era un tipo tan inteligente, luego se quedó como su hombre de confianza durante, pues hasta su muerte, encargado, entre otras cosas, de seleccionar nuevos amantes para la reina. Tenían que, lo conocía a la perfección, tenían que ser guapos y con muy buena planta, y lo más importante para Potemkin, tenían que obedecerle a él. Uno de ellos fue Zhuoz, del que os hablaba antes, a quien dejamos más atrás en la guerra contra los persas. Zhuoz fue, de hecho, Platón Zhuoz, su último amante. Tenía este hombre 40 años menos que Catalina. Cuando empezaron a ser amantes, Zhuoz tenía 22 años y Catalina tenía 60 años ya.
Catalina ha pasado a la historia como Catalina la Grande, pero como todos los monarcas que han tenido políticas expansivas, dejó el tesoro imperial en el esqueleto. Gastaba mucho en la corte, como os decía antes, y además las sucesivas guerras le salieron muy caras porque la guerra es carísima. No fue la única, ¿eh? Desde Pedro el Grande, Rusia se encontraba en un estado continuo de crisis y de quiebra financiera. Los ingresos fiscales que os comentaba anteriormente habían aumentado considerablemente, habían pasado de 9 millones de rublos en 1724, poco antes de morir Pedro el Grande, a 40 millones de rublos en 1794, poco antes de morir Catalina la Grande. Pero los gastos habían crecido más rápidamente, llegando a 50 millones el año antes de la muerte de Catalina la Grande. El ejército se comía la mitad del presupuesto y la corte imperial el 10%. Vamos, que quedaba solo un 40% para atender a otros asuntos. En cuanto había un imprevisto, y solían ser usuales, los imprevistos tenían que pedir dinero prestado en Occidente. A los banqueros holandeses o a los banqueros ingleses les parecía estupendo, les dejaban el dinero con su preceptivo interés, y luego esa deuda iba engrosando el presupuesto y tenían que ir dedicando cantidades crecientes, la trampa de la deuda, ya se sabe, cantidades crecientes a devolver lo que habían pedido en años anteriores. Esto ocasionó que los zares en ciertas ocasiones tuvieron que recurrir incluso a emitir papel moneda sin respaldo, lo que ocasionó varias olas inflacionarias, al tiempo que, claro, eso imposibilitaba el crecimiento y la inversión productiva. Rusia consiguió hacerse con un ejército grande y muy bien pertrechado, pero también con una burocracia muy grande y muy compleja, y una corte que rivalizaba en boato y lujos con la de París, una corte realmente cara de mantener. El gobierno vivía muy por encima de sus posibilidades, vivía permanentemente endeudado, y como resultado, la Rusia del siglo XVIII, a pesar de haberse convertido en un imperio, siguió siendo un país pobre, un país atrasado, básicamente agrícola y en su mayor parte poblado por analfabetos. Pero esa no había sido la intención de Catalina, tampoco la de Pedro, pero sobre todo la de Catalina, que trataron ambos de modernizar el imperio siguiendo el rumbo marcado, sobre todo Catalina, por Pedro el Grande. Pero como su antecesor quiso hacerlo desde arriba, y las cosas hechas desde arriba rara vez funcionan. Eso sí, algunas de las instituciones culturales rusas más célebres hoy en día, como pueden ser, no sé, el Museo del Hermitage o el Teatro Bolshoi, tienen su origen en el reinado de Catalina la Grande, no lo olvidemos. Como todos los reyes de su época, Catalina fue una mecenas convencida de las artes y de las ciencias. El Museo del Hermitage, que ahora ocupa todo el Palacio de Invierno, comenzó como una colección personal de la reina. La emperatriz era una gran amante del arte y de los libros. Ordenó la construcción del Hermitage en el año 1770 para albergar su colección de pinturas, de esculturas y de libros, y 20 años más tarde, esta colección ya albergaba 38.000 libros y 10.000 cuadros. Ordenó, por ejemplo, plantar el primer jardín inglés en el Palacio de Tsarskoye Selo, el Palacio de Verano. Él lo hizo también en el año 1770 porque le habían contado que esos jardines un poco desordenados que imitaban a la naturaleza estaban de moda en Europa occidental. Se dejó contagiar también por la moda oriental que afectó a toda la Europa del oeste durante la parte final del siglo XVIII. Destinó grandes cantidades de dinero para reunir una gran colección de arte y, no contenta con eso, mandó levantar incluso un palacete chino en los jardines del Palacio de Oranienbaum, a las afueras de San Petersburgo. Hasta San Petersburgo hizo viajar a intelectuales occidentales destacados, artistas, a científicos. Se carteó durante años con Voltaire y con enciclopedistas franceses como Diderot o D'Alembert, que luego, claro, evidentemente, pues hablaban muy bien de ella, al ponerla como ejemplo de monarca ilustrada y moderna. Con Voltaire estuvo escribiéndose durante 15 años, desde su ascenso al trono hasta la muerte del propio Voltaire en 1778. Él, evidentemente, como todo buen intelectual, se dejó creer y elogió los logros de la emperatriz. La llamaba la estrella del norte o la Semiramis de Rusia, en referencia a esta reina de Babilonia legendaria que había reinado durante medio siglo al fallecer su esposo Ninus de Asiria. Bien, nunca llegaron a conocerse personalmente porque a Voltaire le sentaba muy bien los halagos de la emperatriz de Rusia, pero no tenía intención alguna de viajar tan lejos. Pero nos cuentan que al morir Voltaire lloró la zarina desconsoladamente y encargó que una comisión rusa viajase hasta Francia para comprar a un precio completamente desorbitado a sus herederos su biblioteca y se la llevasen hasta Rusia. La emperatriz, que era alemana de nacimiento, leía en alemán
Y también leía en francés, una lengua que le habían enseñado desde niña. De hecho, la nobleza rusa de la época se comunicaba entre ella en francés porque era una lengua de buen tono. También hablaban ruso, obviamente, pero había poca literatura en ese idioma, y su biblioteca estaba llena de autores alemanes y de autores franceses, especialmente estos últimos, a quienes admiraba por encima de cualquier otros porque para ella Francia era la culminación de la civilización humana. Se consideraba una monarca ilustrada que solo pensaba en el pueblo y en mejorar sus condiciones de vida, aunque luego la realidad era que los rusos vivían miserablemente. Pero eso, claro, la reina no lo veía desde su palacio, desde sus varios palacios que tenía, rodeada de aduladores y de lujos. Era como estos millonarios que hoy en día presumen de ecologistas, mientras guardan una colección de automóviles deportivos en el garaje o viajan en su jet privado o pasan las vacaciones en un yate inmenso. A los pocos meses de acceder al trono, esto fue en 1762, se enteró de que Luis XV de Francia quería impedir la publicación de la famosa enciclopedia, de la enciclopedia francesa, debido a sus ataques al catolicismo. Catalina, que se había criado como luterana en Alemania, propuso a Diderot que viajase a Rusia y que completase su obra en Rusia bajo su protección. Pero vamos, Diderot pues le pasó lo mismo que a Voltaire, declinó la oferta, se prefería quedar en Francia. Años más tarde quiso incorporar en la legislación rusa los principios de la Ilustración francesa, que había aprendido a estudiar en los libros. Así que convocó en Moscú una gran comisión compuesta por 650 miembros de todas las clases. Había nobles, había burgueses, había un poco de todo, hasta algunos campesinos también invitó, y de distintas nacionalidades del imperio. Estuvieron discutiendo durante meses las posibles reformas, pero nada en claro salió de allí, a pesar de haber celebrado algo así como 200 sesiones. Cuando la reina se cansó, y a la vuelta de un par de años ya se había cansado, disolvió la comisión y mandó a los comisionados a su casa. En lo que sí se centró fue en racionalizar el gobierno de un imperio que cada vez era más grande y más extenso. En el año 1775 decretó un estatuto para la administración de las provincias del imperio. El estatuto buscaba gobernar eficientemente Rusia, aumentando su población y tratando de que la organización fuese lo más racional posible, así que dividió el país en provincias y en distritos. Al final de su reinado se habían creado 50 provincias y casi 500 distritos, con una administración local que dependía directamente de San Petersburgo. El resultado fue que el gasto en estos gobiernos locales se había multiplicado por 6. Para mantener a los nobles contentos, porque esto no les disgustaba un poco, promulgó un estatuto, también el Estatuto de la Nobleza, que aumentaba el poder de los aristócratas con grandes extensiones de terreno. Los nobles de cada distrito elegían el llamado mariscal de la nobleza, que hablaba en su nombre ante el monarca en la corte, sobre las cuestiones que les preocupaban, generalmente cuestiones económicas. Eso era muy poco ilustrado, la verdad, favorecer tanto a los aristócratas, así que años después promulgó el Estatuto de las Ciudades. Esto disgustó algo a los nobles, pero no demasiado, porque la inmensa mayoría de la población rusa no vivía en ciudades, vivía en el campo y estaba sometida a ellos. En estas ciudades la occidentalización sí que fue avanzando a mayor velocidad, y aparecieron algunos autores rusos que hablaban a favor de las reformas en el sistema económico y social que imperaba en Rusia. Es decir, querían que se occidentalizase también Rusia en ese aspecto. Y eso, claro, eso que lo dijese Diderot o que lo dijese Voltaire le gustaba, pero que lo dijese un ruso ya no le gustaba tanto a la zarina. En el año 1790, un intelectual ruso llamado Alexander Radishev publicó un libro en el que contaba un viaje que había hecho desde San Petersburgo hasta Moscú, y contaba todo lo que había visto, y lo que había visto no le gustaba. Había visto a los campesinos muertos de hambre, los aristócratas abusando de ellos de manera sistemática. Advirtió, de hecho, en el libro que la pobreza y la servidumbre eran la norma, y que unos pocos kilómetros más allá de la corte, de los grandes palacios reales de San Petersburgo, lo que uno se encontraba en un país medieval, sumido en la ignorancia y en la superstición. Como la revolución en Francia se había producido solo unos meses antes, este libro fue publicado en 1790, advirtió Radishev que podrían producirse levantamientos populares, parecidos a los de Francia, pero en Rusia, a causa de las condiciones tan lamentables en las que vivían los siervos. Catalina leyó el libro, o al menos se lo contaron, y se enfadó muchísimo con Radishev y decidió que como promovía la Revolución Francesa y los desórdenes no se podía leer. Prohibió el libro, hizo quemar todas sus copias y exilió a la fuerza al autor a Siberia. Ojo, Radishev no era un radical que hubiese llegado, qué sé yo, de alguna universidad occidental, no. Radishev era un viejo conocido de la zarina
y no porque hubiese sido su amante, este no lo fue, sino porque su carrera como intelectual la había propulsado la propia Catalina. Había sido paje personal suyo y luego, como era muy brillante, le envió a la Universidad de Leipzig con cargo al Tesoro Imperial para que se empapase de cultura occidental. Radishev lo que hizo fue empaparse de cultura occidental, claro, y al volver a Rusia pues empezó a viajar por el país y a denunciar lo que veía proponiendo reformas. A Catalina las reformas solo le gustaban si las proponía ella en su palacio de San Petersburgo, y reformas recomendadas por enciclopedistas franceses a quienes nunca había visto y que por supuesto no conocían Rusia. Pero eso, claro, de que un ruso le dijese que había que acabar con la servidumbre, por ejemplo, de la que ella vivía con gran lujo en la capital, pues eso ya no le gustaba tanto. Como tampoco le gustaba la religión, salvo para emplearla como coartada para luchar contra los otomanos. Se había criado como protestante luterana, pero luego al casarse con Pedro III se convirtió a la ortodoxia oriental, porque si no, no podía ser zarina, claro. Pero los asuntos religiosos no le quitaban el sueño. Lo que no le gustaba era que la Iglesia rusa conservase todavía poder y riqueza. Pedro el Grande había hecho una reforma parcial y eso no le parecía bien. Quería que la reforma fuese total. Prácticamente desde el principio de su reinado procedió a la expropiación de tierras de la Iglesia para sumarlas al patrimonio real y así poder pagar las guerras en las que se fue metiendo. Clausuró un montón de monasterios. Cuando llegó al trono había en Rusia casi 1000 monasterios, 954 exactamente. Bueno, pues clausuró 569. La educación religiosa fue sometida a un control muy estricto. Su intención era que quería poner a los popes a sueldo, quería que los popes se lo debiesen todo, incluido su sueldo. Así eliminaba un contrapoder bastante incómodo. Con otras confesiones, como el catolicismo, por ejemplo, en Polonia, o el Islam en las tierras conquistadas en el sur a los otomanos, fue algo más comprensiva, pero siempre que pudiese utilizar la religión de sus súbditos en su beneficio. Con los musulmanes vino a hacer lo mismo que con los ortodoxos. Puso a sueldo a sus imanes y se reservó la construcción de mezquitas. Esto le sirvió además para ir asentando población musulmana que pastoreaba rebaños por el sur del país de forma nómada desde tiempo inmemorial. A los católicos no les veía con buenos ojos, aunque cuando el Papa disolvió la Compañía de Jesús en 1773, ofreció a los jesuitas exiliarse en Rusia bajo su protección y muchos de ellos fueron para allá. La religión, como decía antes, era para Catalina una herramienta política. Otra minoría religiosa con la que tuvo problemas fue la judía. Hasta la primera partición de Polonia, es decir, hasta la década de 1770, apenas había judíos en Rusia, era algo completamente desconocido, pero en Polonia había muchos, así que con los recién incorporados quiso forzarles a que se convirtiesen al cristianismo mediante un impuesto, pero como no le funcionó porque los judíos querían seguir siendo judíos, los terminó declarando extranjeros asentados legalmente en el imperio. Una de las razones que explican que Catalina permaneciese viuda durante todo su reinado fue que ella tenía descendencia. Esa era la razón. En 1754 había dado luz a Pablo Petrovich, que era oficialmente al menos hijo de Pedro III y por lo tanto heredero al trono. Mientras Pablo viviese, podía permitirse el lujo de no volver a casarse, porque su principal cometido, que era el de dar un heredero a la corona, ya lo había cumplido. Ella con Pedro había tenido, al menos oficialmente, 2 hijos. Un hijo varón, Pablo, y después una hija que murió a los 2 años de vida. Pero bueno, tenía al menos ya el heredero garantizado. Pablo no murió de niño, como sucedía tan frecuentemente en aquella época, y llegó a la edad adulta. La relación entre madre e hijo fue siempre muy complicada. No se podía ni ver, en una palabra, por decirlo rápidamente. Cuando el príncipe cumplió la mayoría de edad, esto fue en 1772, su madre se encontraba en el apogeo de su poder y no mostró interés alguno en entregar el trono a su hijo, que era lo que le correspondía, que era a fin de cuentas el depositario de la legitimidad, no su madre. Su madre no había pasado de ser poco menos que una regente, ya que su marido había muerto y había sido depuesto, mejor dicho, instigado por ella misma unos años antes, cuando Pablo tenía solo 10 años de edad. Pero este hombre, cuando tuvo edad de hacerlo, no podía marginarle del todo. Lo que hizo fue protestar por la política expansiva de su propia madre, escribiendo una crítica, algo velada, en un libro al que tituló Reflexiones, que era una disertación sobre la reforma militar, que Pablo Petrovich pensaba que era muy necesaria. Allí, por ejemplo, cuestionaba las guerras en las que se estaba metiendo su madre y los favoritos de su madre, y apostaba por una política exterior más defensiva y más económica. Su madre censuró el libro y alejó a Pablo de la corte. Le llevó a un palacio, el de Gatchina,
que Orlov había mandado construir cerca de San Petersburgo. Está al sur de San Petersburgo este palacio, ya está en medio del campo, está relativamente cerca, pero era un palacio lo suficientemente alejado de la corte. Nadie, de hecho, en la corte le hacía caso. Para un cortesano de la época, apoyar o mostrar algo de intimidad con Pablo era poco menos que un suicidio político. La madre le casó con una princesa alemana, Sofía de Württemberg, con quien tuvo un hijo, Alejandro, que este sí gustaba a Catalina como heredero. Decidió entonces ir excluyendo a su hijo Pablo en favor de su nieto Alejandro. Temía Pablo que su madre hubiese incluido en el testamento una cláusula para sacarle de la sucesión. Y tenía razones para temerlo porque madre e hijo se hablaban muy poco. Cuentan las malas lenguas que a los antiguos amantes o los amantes en ejercicio le recompensaba con cantidades de miles de rublos, mientras que a él a veces le regalaba cosas muy baratas, como por ejemplo un reloj de bolsillo, así que tenía motivos para pensar que su madre le quisiese desheredar. Pero claro, él anduvo buscando el testamento, al final dio con él, y anduvo buscando una cláusula para la que se le sacase de la sucesión. Pero vamos, el testamento la zarina no especificaba nada al respecto. De cualquier modo, Pablo se afanó en buscar y en destruir cualquier documento que le impidiese acceder al trono. Y una vez fue coronado, promulgó las llamadas leyes paulinas para que solo pudiese heredar el hijo primogénito. Las leyes tenían carácter retroactivo y eso legitimaba así su propia posición. Quiso entonces hacer justicia a su padre, a quien consideraba en cierta medida que le había matado su propia madre. A su muerte, en el año 1762, Pedro había sido enterrado sin honores en la iglesia de la Anunciación de un monasterio, el monasterio de Alexander Nevsky en San Petersburgo. Pues así que, según vio que su madre pasaba al otro mundo, fue a desenterrar a su padre, ordenó que exhumaran los restos de su padre y que los trasladasen primero a la iglesia del Palacio de Invierno y luego para que le diesen un funeral propio de un zar, y luego ya en la catedral de Pedro y Pablo en San Petersburgo. El conde Alexei Orlov, que tenía ya 60 años y que había jugado su papel en el derrocamiento de Pedro III, fue obligado a caminar en el cortejo fúnebre, sosteniendo la corona imperial mientras caminaba frente al ataúd de Pedro, que había muerto pues eso mismo 30 y tantos años antes. A diferencia de su madre, que tuvo un reinado muy largo, Pablo reinó muy poco. No tanto como Pedro, pero reinó menos de 5 años, desde noviembre de 1796 hasta abril de 1801. Lo hizo además en un momento muy difícil, justo cuando ya habían comenzado las campañas napoleónicas y estaba toda Europa desordenada por la revolución. Apenas le dio tiempo a diseñar una política exterior propia. Primero trató de hacer lo contrario que su madre. Prefirió seguir un camino diplomático mucho más pacífico. Inmediatamente después de llegar al trono, a ascender al trono, llamó de vuelta a todas las tropas rusas que estuviesen fuera del país, incluida una expedición que Catalina había enviado para conquistar Persia a través del Cáucaso, esta que os contaba antes, y otra que había prometido, mejor dicho, al Reino Unido y a Austria para ayudar a derrotar a los franceses. Pablo, la verdad es que odiaba a los franceses antes de su revolución porque los vinculaba con su madre y esos enciclopedistas con los que su madre tenía tanta relación. Pero después de la Revolución Francesa ya los detestó aún más. Creía que Rusia necesitaba reformas serias, sobre todo militares y económicas, para evitar un colapso y para evitar una revolución, antes de que el país saliese de nuevo de campaña al extranjero. Pero los acontecimientos en Europa se aceleraron. En el año 1797, la Francia revolucionaria ya había invadido Italia, humillando a los austriacos, y había puesto a la España de Carlos IV de su lado. Sintió que tenía la obligación de jugar un papel más activo. Al año siguiente, en el año 1798, Napoleón invadió Malta, y eso fue considerado en San Petersburgo como un casus belli, ya que los caballeros hospitalarios habían nombrado al zar como caballero protector de la orden. Se alió a austriacos y a ingleses contra Francia, pero la coalición se disolvió pronto. No terminaba Pablo de entender lo que se cocía en Occidente, y esa debilidad le terminó pasando factura. Varios oficiales del ejército, apoyados por aristócratas, conspiraron contra él, y en marzo de 1801 le estrangularon en el castillo de San Miguel en San Petersburgo, un castillo que acababa de ser terminado, lo estaban estrenando. Su hijo Alejandro, que tenía entonces 23 años, estaba en el castillo en ese momento y estaba además plenamente al tanto de la conjura.
Lo que no sabía Alejandro era que estos conjurados planeaban asesinar a su padre. Supuso que se conformarían con que abdicase, como habían hecho con Pedro III, y después le mandarían a un palacio a las afueras. Pero nada, le asesinaron, así que tuvo que rendirse a la evidencia y fue coronado poco después. A Alejandro I, le tocaría lidiar con la segunda parte de las guerras napoleónicas, la más dura de todas, que terminaría involucrando a la propia Rusia en su territorio. Pero eso lo veremos en la próxima contrahistoria. Espero que os haya gustado esta primera entrega sobre el Imperio de los Zares. La semana próxima seguiremos con la segunda, el siglo XIX hasta la Revolución Rusa, que liquidó este imperio, mejor dicho, lo transformó en la Unión Soviética, que heredó la práctica totalidad del territorio y siguió siendo una gran potencia durante todo el siglo XX. Entre tanto, vamos a ir al contrasello con las dudas y las consultas históricas de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Ricardo de Bilbao, que nos habla de las heroínas de la coronilla. Tal cual. Ahora nos explica Ricardo qué es exactamente. Mira, tengo aquí desde hace muchos años en Bilbao pues amistades hispanas, sobre todo ecuatorianos, bolivianos, y me hablan mucho de una batalla que se llama Las Heroínas de las Coronillas, que va a ser una batalla en Cochabamba. Y bueno, hablan mucho de lo malos que fueron los españoles, porque los hombres debían estar en otra batalla y fueron las mujeres las que defendieron la ciudad, y parece ser que los españoles pues se portaron muy mal, etcétera, etcétera. Como hay mucho de tema de leyenda negra, he mirado también la Wikipedia y tal, no sé si tú como historiador pues le podrías dar algún apunte o realmente es tan malo como fue, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, una idea, que a mí siempre me gusta la historia y también me gusta mucho cómo lo cuentas tú. Bueno, pues nada, te mando un saludo desde Bilbao y hasta otra. Pues no es mucho, Ricardo, lo que sé de este episodio histórico que aconteció en 1812. Vamos, sé lo mismo que tú, porque lo desconocía y he tenido que ir a buscarlo por internet y leer algo de él. Sucedió en Cochabamba, hoy Cochabamba está en Bolivia y en aquel entonces estaba en el Virreinato del Perú. Al parecer se trató, por lo que he podido leer, de una pequeña escaramuza sin demasiada importancia entre un ejército realista al mando de José Manuel de Goyeneche y unas mujeres de la localidad. Digo ejército realista y no español, porque Goyeneche era peruano y de Arequipa, como seguramente pues todos sus hombres lo eran también, es decir, eran españoles de allí, así que es mejor hablar, como en ambos casos eran españoles, por eso se habla en esta fase al menos de las guerras de independencia de ejércitos realistas. Luego, un siglo más tarde, el gobierno de la República de Bolivia, según he podido enterarme, encontró este episodio y le dio mucha importancia. Encontró en este episodio un gran acontecimiento histórico y patriótico y levantó un monumento a estas mujeres como patriotas bolivianas, a pesar de que en Bolivia en 1812 aún no había nacido como tal. No lo haría hasta 1825, cuando una asamblea de diputados del Alto Perú creó la llamada República de Bolívar. De ahí lo de Bolivia. No sé, de haberla llamado República de Sucre, por José Antonio Sucre, pues hoy se llamaría Sucria o algo así. Bolívar se refirió a Sucre con las siguientes palabras, escuchadlas. Decía: el general Sucre es el padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sol, es el que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro al imperio de los incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada. Bien, Sucre no era ni siquiera del Perú, era de Nueva Granada, era del actual Venezuela, lo que era la Capitanía General de Venezuela, y era hijo de españoles. Bueno, él mismo se había aliado en la compañía de húsares Fernando VII cuando se enteró de que los franceses habían invadido España. Luego ya se hizo independentista más tarde, y ya ves, terminó siendo redentor de los hijos del sol. Pero bueno, tenían que construir estados-nación en aquel momento y tenían que hacerlo a toda prisa y necesitaban héroes y episodios de armas a los que recurrir para cimentarlos. Así que cuando te cuenten lo de las heroínas de Coronilla, les respondes que se lo vayan a decir a los peruanos, que Goyeneche y sus hombres eran originarios de Perú, no de la península ibérica, que nosotros no tenemos nada que ver en eso. Bien, seguimos con alguien que como Sucre se llama Jorge y que como Sucre es también de Nueva Granada, aunque Jorge es de Colombia para ser más exactos, y tiene una pregunta sobre Luis XVII de Francia y un par de propuestas. Me gusta la historia y por esas cosas del algoritmo de YouTube llegué a tu programa hace unos 90 días
y desde ahí no he parado de oírlo. Escuché con mucho detenimiento el programa sobre los Borbones y me pareció muy interesante la historia de Luis XVII. De hecho, luego de terminar el programa, empecé a leer al respecto y encontré que el trato que los revolucionarios le dieron a este niño fue tan brutal que inclusive algunas personas en la época llegaron a criticarlo. Dicho tema me lleva a sugerirte que hagas una contrahistoria sobre la Revolución Francesa. Creo que tú como español puedes dar una visión muy acertada sobre ese hecho. Yo, te soy sincero, no entiendo por qué los historiadores son tan benevolentes con la historia de Francia y en especial con la Revolución Francesa. Creo que es un hecho que ha sido demasiado sobrevalorado. La Revolución Francesa, en vez de ser ese gran transformador, creo que fue un fracaso absoluto, fue algo salvaje y sanguinario. Y la prueba de que fue un fracaso es que depusieron a Luis XVI para luego coronar a un plebeyo como emperador, como fue Napoleón. Pero bueno, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. De igual manera, escuché el programa de los mariñeiros y te sugeriría que hicieras un programa sobre el Brasil. La historia brasilera es fascinante y no sé, pero pienso que los portugueses sí tenían mucho más conocimiento de que se estaban adentrando a un nuevo mundo. Creo que desde el punto de vista español fue una aventura. Creo que el reino de Portugal realmente sabía lo que hacía. Se encontraron con una tierra muy rica y muy grande como fue el Brasil, pero creo que ellos tenían una noción sobre lo que estaban buscando. No como los españoles que se encontraron con una tierra muy rica pensando que era una nueva ruta. Bueno, en conclusión, me encantaría una contrahistoria sobre la Revolución Francesa y otra sobre el Brasil. Muchísimas gracias por esos excelentes programas. Pues sí, fue un rey muy desdichado. Luis XVII murió de niño a los 10 años en la prisión del Temple, como contaba en aquella contrahistoria en París, después de ser sometido a todo tipo de humillaciones por los revolucionarios, y era simplemente un niño. Al final creo que el pobre murió de tuberculosis. Respecto a lo que comentas de la Revolución Francesa, pues a ver si este año Alberto Garín y yo cumplimos nuestra promesa y hacemos una en condiciones junto a otra sobre Napoleón. Tenemos que hacerlas seguidas. En cuanto a la historia de Brasil, pues sí que tiene algo de miga, aunque no tanta como la de otros países americanos como México o Estados Unidos. Los portugueses se encontraron con Brasil seguramente de casualidad en el año 1500 en una expedición comandada por Pedro Álvarez Cabral. Suponían que, digo yo, que había algo ahí porque los españoles ya habían recalado previamente en esas costas. Vicente Yáñez Pinzón había visto esa costa meses antes. Y bueno, y aparte de eso, lo más probable es que alguna expedición portuguesa de las que regresaban desde el Cabo de Buena Esperanza otease esa costa desde lejos, dando la vuelta oceánica del Atlántico Sur para aprovechar los vientos. Así que más o menos los portugueses seguramente sabían dónde iban o que había algo allí, pero claro, querían cartografiar antes sus hallazgos. Pero luego tardaron mucho en colonizarlo, el Brasil, ¿eh? Lo menos llegaron en 1500, pero hasta 1530 no se pusieron a colonizarlo en condiciones, hasta que empezó a haber presencia portuguesa estable. Recife, por ejemplo, no se fundó hasta 1537, Salvador de Bahía hasta 1549 y Río de Janeiro hasta 1565. Para aquel entonces los españoles ya habían conquistado hasta Chile. Caray, Valdivia había fundado Santiago en 1541, recuerda. En fin, con esto ya damos por terminada la contrahistoria de hoy. Ya sabéis, la semana que viene continuamos con la segunda parte del Imperio Ruso. Y mañana tenemos Contracrónica. Tenemos, si mal no recuerdo, Contraportada. Hasta mañana, amigos.